Acá. Eso, perfecto. Entonces, muy buen día. Vamos a hablar sobre algo que se ha tocado por encima, no hemos profundizado demasiado en este tema, pero ya tenemos una idea de lo que es. El título de nuestra sesión de hoy es Ego, Personalidad y Esencia. Tenemos entonces esos tres elementos básicos dentro de nuestra realidad y la ironía es que no necesariamente percibimos que ninguno de esos tres esté ahí. Siempre pensamos que somos nosotros como individuos quienes estamos actuando, quienes estamos percibiendo, quienes están manifestando la realidad. Pero básicamente todo lo que somos se resume a esos tres niveles o se categoriza dentro de esos tres niveles. Muy bien, voy a pasar entonces aquí a la página de dibujo para hacerlo de una forma esquemática un poco más comprensible. Decimos entonces, hoy vamos a centrarnos en esencia, ego, perdón, aquí venía era personalidad. Y tenemos acá a nuestro ego. Muy bien. El ego va, ya lo habíamos dicho, va a tener al 97% de nuestra conciencia atrapada y mucho de este 97, si miramos el proceso desde un lejano pasado hacia hoy, nosotros en nuestras vidas anteriores, ya sea porque hemos tenido este conocimiento, ya sea porque hemos recibido karmas muy fuertes gracias a los errores que hemos cometido, una muy buena parte de ese 97, vamos a llamarlo un X%, se ha ido a infradimensiones. Es decir, igual sigue siendo conciencia atrapada, conciencia que no está a nuestro servicio, pero que ya no tenemos. Muchos de estos comportamientos erróneos, muchas de estas programaciones nos hicieron cometer tal nivel de error que pedimos que nos lo quitaran y no teníamos con qué pagarlo. Pedimos que lo eliminaran y no teníamos cómo pagarlo. No teníamos tanto dharma. Por lo tanto, hasta no pagarlo, simplemente esa conciencia no se recupera, sigue atrapada, pero nos lo quitan llevándolo a infradimensión. Aquellos que aún nos acompañan, aquellos defectos que aún hacen parte de nuestro comportamiento, así estén dormidos y que están con nosotros, pues están en nuestro ego. Muy bien. Ahora, la personalidad sería entonces ese filtro, vamos a ponerlo así, un filtro que nos permite seleccionar de una forma inconsciente, de una forma no muy profunda, aquello que es bueno y aquello que es malo. Entonces, sucede que la personalidad es una ayuda, digámoslo así, que tenemos a nuestro alcance para que nuestros propios falsos yo, con nuestras propias programaciones, al momento en que van a actuar, haya quien los pare, haya dentro de nosotros hay algo que nos dice, uy, no voy a actuar así porque me están mirando, porque estoy delante de estas personas, de pronto en otro momento, si estoy solo, sola, puede que sí actúe. O incluso si estoy solo, de pronto decido no permitirme a mí mismo esa actuación. Ahora, ese filtro decía que es inconsciente, no es un filtro de la conciencia, porque es un filtro dado por las cosas que hemos visto en el mundo. Puede que a partir de nuestra familia hayamos desarrollado unos conceptos de qué es bueno y qué es malo, pero fíjense que por haber sido criado en otras familias con otras costumbres, yo podría hacer cosas que para otras familias son malas. Entonces, fíjense que el filtro no es absoluto, la personalidad no es absoluta. El hecho de haber vivido en un país
El hecho de haberme alimentado con un cierto tipo de comida va a darle valores a ese filtro que son diferentes para otras personas. Por ejemplo, si un niño nace en una familia donde se le indica que no debe comer carne, nunca la ha comido, va a tener dentro de su filtro de la personalidad el que comerla es malo. Pero otro que ha nacido donde sí comieron carne, entonces tiene dentro de su personalidad el que comerla es bueno. ¿Sí? Entonces llegamos a ese punto en que no es un filtro absoluto, digamos que va a haber unos valores generales, hay una cierta cantidad de cosas que son generales de un lugar a otro y tienden a generalizarse cuando nos vamos a mirar grupos más grandes, como por ejemplo la sociedad. Y aún viviendo en una sociedad, no terminamos de entender qué es bueno ni qué es malo. Allí entraron a hacer un papel muy fuerte las religiones, en donde las religiones simplemente nos pusieron ya unas tablas de valores, nos indicaron más directamente qué era bueno, qué era malo, pero aún fíjense que de una religión a otra hay cosas que pueden allí ser buenas, aquí ser malas y viceversa. Entonces, vuelve y juega, la personalidad no es un valor final, no es un filtro final. Recordemos también que la personalidad depende de cuáles fueron estadísticamente mis yoes o mis falsos yo más fuertes en mi vida anterior. Recordemos que cuando yo fallecí en mi vida anterior, cuando murió mi cuerpo, yo tuve unos juicios y esos juicios hicieron que a mí se me pasara por, fueron 3 juicios, hay un juicio, el número 2, en el cual a mí se me hace una estadística de cuántas veces se manifestó cada uno de mis falsos yo o de mis yo. Y eso llevó a encontrar aquel yo que más se manifestaba de todo, lo voy a pintar aquí con cachitos y con colita de diablito, ese que vivía dentro de mí, que más se manifestaba, ese fue el que sirvió para que los señores de la ley fabricaran algo que se llama el molde electropsíquico. Y ese molde electropsíquico es el que va a determinar en mi siguiente vida cómo va a ser mi personalidad a partir de la gran manifestación del gran diablo que más se me haya movido dentro de mi equipo de diablos. Entonces ya hemos puesto algunos ejemplos de eso. ¿Y qué tiene que ver con lo anterior? Esto que escribí de familia, país, comida, sociedad, religiones. Pues simplemente yo voy a nacer en una familia, eso lo van a determinar con unos cálculos que se nos salen a nosotros de nuestra capacidad mental, y voy a nacer en un país, y voy a tener cierto tipo de sociedad, y voy a pertenecer a cierto tipo de religión, que van a moldear ese, esa circunstancia, ese estilo de vida que va a permitir que se manifieste ese molde, ese tipo de personalidad, electropsíquicamente hablando, que corresponde a lo que yo merezco. Entonces ahí está la personalidad, quien va a hacer la labor de permitir o filtrar al ego. Ella es quien autoriza, es como esa barra que sube y baja en el parqueadero, permitiendo que los autos pasen. Es quien va a permitir que el ego haga o no haga. Una persona puede llegar a tener un tipo de personalidad que haga entonces que o permita que muchos de sus diablitos salgan y otra persona no lo va a permitir. Bueno, cada uno tiene su personalidad. Personalidad entonces es una especie de filtro, decía, pero que no es absoluto. Va a volverse, vamos a tener un filtro más grande el día que eliminemos todos esos preconceptos, toda la personalidad y estemos en el trabajo de eliminar el ego. Ya desde la conciencia es donde tendremos que entrar a eliminar realmente. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la parte de arriba donde vemos que dice esencia. La esencia, entonces, vamos a tomar aquí otro color. La esencia, entonces, es la parte totalmente despierta en nosotros. Esa parte despierta es una parte que no se compone
bueno, aquí es donde viene la parte donde se nos puede complicar un poquito, no se compone solamente de lo bueno en nosotros, no es solamente lo bueno, y lo voy a tachar aquí a propósito, porque es que lo que nosotros entendemos por bueno o lo que sentimos en algún momento que es el bien o lo bueno al actuar o lo bueno al sentir, puede venir de aquí abajo, puede venir de la personalidad. Son muy pocas las ocasiones en que nuestra conciencia despierta logra comunicarse con nosotros y nos indica o nos muestra una adecuada percepción de las cosas. Allá en esa parte de la esencia, entonces tenemos conciencia despierta, es decir, aquella conciencia que está dentro del 3% que es inatrapable, el 3% que no está atrapado. Recordemos que ese 3% va a estar en diferentes regiones. Hay una parte, unas chispas de ese 3% que están acá en el cuerpo o en el nivel físico. Es decir, ya habíamos hablado que hay unas chispas que se encargan de que funcione mi cuerpo físico, pero no significa que me hagan caso, ni significa que yo esté entendiendo sus procesos ni pueda comunicarme con ellas. Tengo una chispa que mueve mi corazón, tengo una chispa que mueve diferentes partes de mi cuerpo, otra para cada órgano, importante. Entonces, esas chispas están ahí y simplemente tienen su función que hacer. Le obedecen únicamente a lo superior, no a la personalidad ni al ego. Hay otra parte de esta conciencia que está actuando como mi madre divina, otra está actuando como mi padre divino, otras están actuando como aquellos controladores de la realidad. Voy a ponerlo aquí. Controlan la realidad y allí nos podemos encontrar los angelitos que uno piensa que siempre son entidades externas. Sí hay ángeles externos, sí existen los ángeles, desde luego, pero uno se imagina que todos estos seres que están controlando que las cosas en la realidad se den, que sostienen, esos que sostienen la realidad. Uno se imagina que son seres solamente externos y no se da cuenta que una gran cantidad de esos trabajadores son chispas de conciencia de uno mismo que están haciendo la labor que tienen que hacer sin que uno sea consciente de ellos y sin que podamos comunicarnos con ellos. Ya nos integraremos con ellos si aquí abajo empezamos a integrar nuestra conciencia atrapada y primero eliminar nuestras programaciones. Bueno, muy bien. Ahora voy a pasar aquí a otra página para tener más espacio de trabajo porque ya allí se me llenó. Cuéntame, Ercilia, si tienes hasta aquí alguna pregunta. ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Ercilia no me oye. ¿Tengo buen sonido? A ver, 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 a ver. ¿Quién más tenemos acá? Héctor. Hola, muy buen día, Héctor. No te había saludado. Cuéntame si tenemos bien la imagen y si tengo bien el sonido. Sí, señor, está perfecto. Perfecto, gracias, Héctor. Muy bien. Muy bien, entonces continúo con los dibujos aquí en el tablero. Vamos ahora a hablar un poco de algo que ya se ha hablado bastante y es nuestro ego. Vamos a poner aquí la palabra ego y vamos a colocar nuestros, digámoslo así, categorías, nuestra forma de ordenar quiénes están dentro del ego. Ya sabemos que allí tenemos una gran cantidad de conciencia atrapada, pero la conciencia está atrapada en diferentes formas de percepción. Y esas diferentes formas de percepción las vamos a llamar legiones. Entonces, el ego se clasifica por unas legiones. Cada una de estas legiones está controlada por una cabeza de legión. Una cabeza de legión
es una inteligencia con una capacidad enorme de administrar a todos esos que están bajo su dominio y ser capaz de saber en qué momento utilizar unos u otros para hacer sus diferentes movimientos, ataques avanzadas, que son finalmente momentos en que nuestra máquina humana, nuestro ser, nuestro cuerpo, son tomados de una forma tan sutil que ni conscientes somos de que nos están tomando y volvemos a lo que ya sabíamos, y es que hablamos, sentimos, pensamos y actuamos creyendo que somos nosotros cuando en realidad es una programación que se mueve dentro de nuestra CPU sin estar consciente de ello. Muy bien, entonces vamos ahora a entrar a mirar las categorías. Vamos a encontrar con que hay una cabeza de legión que se encarga de envidia. Y esta inteligencia, que es una chispa nuestra, pues que está bajo esa labor, pero programada para hacerlo, va a estar tomando su fuerza de arriba del séptimo centro, o sea, arriba en la coronilla. Ahí es donde se está tomando la energía que alimenta a esta cabeza de legión y que a su vez da fuerza y guía a todo su grupo que le pertenece. Ya hablaremos de él. Resulta que en nuestro entrecejo, es decir, en el centro número 6, tenemos la gula. Esta es otra cabeza de legión. Aquí en el centro 5, es decir, a la altura de la garganta, tenemos una legión que es la ira. En el centro número 4, es decir, a la altura del corazón, tenemos que allí es donde está funcionando la cabeza de legión del orgullo. En el centro número 3, allá donde están las emociones, allí se nos mueven dos cosas, diferentes o miles formas de odios, y también se nos mueven diferentes formas de lujuria, de allí nacen. Básicamente, claro, esto deriva en miles de emociones, por eso ese se llama el centro emocional. Vamos a encontrar en el centro número 2, que es allá en el hueso sacro, en la parte de atrás, donde se une cadera y columna. Allí vamos a encontrar que a lo largo del tiempo se crearon todas esas miles o millones de programaciones que tienen que ver con codicia. Codicia. Y en el centro número 1, que es nuestro centro sexual, y bueno, la actividad sexual no se centra en el centro sexual, quiero ser claro en esto. La actividad sexual que nos lleva a perder energía o nos lleva a cualquier tipo de cosas, tiene que ver con la mezcla de todos los anteriores. Específicamente en el primer centro, nos vamos a encontrar con que hay un grupo enorme, gigantesco, y todos dependen de una cabeza de legión que es nada más y nada menos que la mala voluntad. La mala voluntad. Muy bien. Resulta, mis estimados amigos, que dentro de estos 7 grandes cabezas de legión, ellos están dirigiendo esas 7 grandes grupos, por eso ustedes se encuentran aquí arriba y la subrayo la palabra legión, es decir, cada uno de estos controla grupos enormes. Estamos hablando de miles de millones de chispas de conciencia atrapadas en defectos, y uno sabe que tiene miles y millones de formas de ira, miles y millones de formas de pereza, de gula, de tantas cosas. Todo está aquí, ojo, porque cuando escribí en el uno mala voluntad, eso incluye la pereza, más no es lo único, ¿no? Ahí está incluida la pereza, que es una legión, una sublegión enorme, pero hace parte de una legión más grande que se llama mala voluntad. Bueno, muy bien. Resulta que hay un libro, ya me gustaría incluso más adelante sacar una conversación sobre él. Hay un libro y voy a irme un momentico aquí a buscar en Google. Sé que muchos de ustedes han oído sobre este libro, pero sería mejor si muestro unas imágenes del mismo. Permítame, por favor, aquí abro una página nueva.
y vamos a escribirlo. Entonces tenemos el Bhagavad Gita. Muy bien, voy a imágenes. Vamos a ver si hay por acá una imagen que se acomode a lo que necesito mostrarles. Los libros sagrados, ya lo hemos dicho muchas veces, fueron el centro de religiones. Alrededor de ellos se crearon religiones, eso está totalmente claro, pero los libros sagrados fueron entregados con un doble propósito a la humanidad. Por un lado, se pretende que siguiendo la letra que se lee en primer nivel, sin necesidad de que tú tengas que traducir nada, lo que se llama la letra muerta, dando apenas una comprensión mental y con una guía moral, tú puedas llegar a vivir en una sociedad que tiene unos valores, tiene unas reglas morales, bueno, etcétera. Pero todos los libros sagrados, todos los que han sido entregados en el mundo, tienen un segundo propósito. Y ojo, estoy incluyendo dentro de esto que estoy diciendo, no solo los libros sagrados desde el punto de vista religioso, incluyo también los libros que han sido escritos por personas conscientes. Si una persona ya se realizó o está muy cerca de realizarse, tiene valores muy altos de conciencia y deja un libro escrito, va a suceder este mismo fenómeno que voy a explicar en este momento, y es que esos libros sagrados o que provienen de personas con conciencia despierta tienen un mensaje en la letra directa o letra muerta, pero también tienen un mensaje que solo se puede interpretar si tú conoces lo que se estudia en este conocimiento, en este tipo de estudios que, como ya lo saben, vienen desde atrás. Esto no es nuevo, ¿no? Ha estado siempre en la humanidad para aquellos que están listos para recibirlo. Muy bien. Ya hecha toda esa introducción y hechas todas esas advertencias, paso a hablar ahora sí de este libro, Bhagavad Gita. Sabemos que es un libro que, aunque está en todo el mundo, nace allí en la India, y nos vamos a encontrar con que el libro completo sucede, todo lo que leemos en él sucede en medio de un campo de batalla. Imagínense qué cantidad de detalles, qué cantidad de cosas suceden a lo largo de esta historia que se desarrolla en un campo de batalla. Y en ese campo de batalla hay dos ejércitos listos a enfrentarse. Y en medio del campo de batalla encontramos ese carruaje dorado que es alado por 4 caballos, es el cuaternario inferior, y este que está allí de rodillas es Arjuna, es quien dirige uno de los ejércitos. Y ese que está de pie delante de él es el Señor Krishna, la deidad que se menciona allí. Como en todo libro sagrado, siempre hay un una deidad alrededor de la cual nos estamos centrando en la historia. Muy bien. Desde luego, esto lo vamos a interpretar es hacia el interior, hacia nosotros. ¿Cuál es la información que se nos está entregando aquí relevante para nuestro trabajo interior? Empecemos por los ejércitos. No hay un ejército bueno y no hay un ejército malo. En realidad, a lo largo del libro, este rey Arjuna se confunde porque no entiende por qué tiene que ir a combatir con su ejército, al otro bando contrario, si dentro del bando contrario él encuentra que allí hay gente que él conoce. En el bando contrario hay tíos, hay primos, hay familiares, hay amigos, hay vecinos, y él no quiere ir a pelear contra el bando contrario porque sabe que no tiene sentido que muera gente que finalmente es conocida en ambos bandos, no tiene sentido. La deidad central en el libro, que es el señor Krishna, bueno, aquí aparece con la piel como la nuestra, pero normalmente a Krishna lo dibujan con la piel azul. Krishna le dice que no, que él tiene que pelear. Aquí vamos a ver otra imagen donde sí aparece con la piel azul. Es una forma respetuosa de dibujar a las deidades. Él le dice que tiene que pelear, que es obligación que lo haga. Arjuna reconoce que él es un dios y que conoce la inmensidad de la creación y la razón de las cosas, y él sabe que debe obedecer, pero no entiende por qué tiene que obedecer esa orden. Entonces, básicamente lo que está sucediendo aquí, amigas y amigos, es que esos dos ejércitos, se me perdió, bueno, no quiero mirar a ver si hay otra imagen con los dos ejércitos, pero bueno, no la encuentro de momento. Bueno, tengo que volver a esta. Al final,
pero que se va a desglosar haciendo un análisis del libro ya en el siguiente nivel simbológico, es que esos dos ejércitos, ambos tienen soldados que se categorizan en las 7 legiones. No importa si uno son el ejército bueno y el otro el ejército malo. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que los dos ejércitos al final son todos mis falsos yo o mi ejército de yoes que están actuando dentro de mí? Bueno, pues vamos a volver aquí al gráfico y vamos a explicar. Quiero aclarar la palabra que he venido nombrando, que es yo. Ya sabemos que cuando hablo del yo, hablo del falso yo, el yo que siente lujuria, el yo que es un orgullo, el yo que es una ira, el yo que es una pereza, el yo que es una envidia, el yo que es una codicia, pero que no es el verdadero yo. Para resumirlo y no andar diciendo falso yo, simplemente cada vez que ustedes escuchen la palabra yo, estamos hablando de un defecto que es uno de esos soldaditos de ese inmenso ejército que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Queda claro? Cada vez que se nombre un yo. Y la palabra en plural, como son muchos soldaditos, la palabra en plural, yo no puedo simplemente agregarle la S, porque al decir yo, eso queda mal escrito, eso no es la forma correcta en el castellano. Se debe decir yoes, es el plural de la palabra es. ¿Listo? Cuando ustedes me oigan hablar de yoes, estoy hablando de todas esas chispitas de conciencia atrapadas cada una en un defecto, formando ese gran ejército en cualquiera de los dos bandos que acabamos de ver. Esos son todos nuestros yoes, nuestro ejército de yoes. Muy bien. Ahora, vamos a tomar aquí otro color para poder entender cuáles son los dos bandos que están en guerra, pero que al final todos pertenecen a las 7 legiones. Fíjense ustedes, vamos a encontrar que en algunos momentos yo actúo con ira. Miren, por ejemplo, aquí en la 5.ª legión. Vamos a actuar en algunos momentos con ira. Hay cosas que nos producen iras pequeñitas, molestias, digámoslo así, como hay momentos en que tengo verdaderas molestias grandes que ya son iras completas. Pero hay otros momentos en que yo actúo desde lo contrario, es decir, desde formas contrarias que se llamaría para este caso mansedumbre. La mansedumbre no es siempre la real. El hecho de que yo esté actuando mansamente o con mansedumbre, contrario a la ira, y no permita en mí estados de ira, no quiere decir que yo esté actuando desde la conciencia. Quiere decir que dentro de mí hay una o varias programaciones de mansedumbre que están actuando, hablando, pensando y sintiendo por mí. Eso es lo que significa. Que yo tenga una buena actuación y sea una persona mansa, en ese momento no quiere decir que yo sea consciente de la realidad. La verdadera mansedumbre solo se puede alcanzar cuando estos falsos yo o estos yoes de ira hayan sido eliminados, se liberen todas esas chispas de conciencia y ellas con verdadera sabiduría de causa vengan y produzcan en mí sentimiento, acción, pensamiento de mansedumbre. Es distinto. Ya se dan cuenta entonces ustedes de dónde vienen los dos bandos del ejército, pero ambos son yoes. Bueno, muy bien. Cuando yo tengo, a ver, vamos a irnos a escribir por aquí otros elementos contrarios. Si yo ya no soy, si yo no actúo desde la envidia, actúo siendo una persona, caramba, es que escribir en una pantalla es difícil, téngame paciencia con esta letra que estoy haciendo. Yo puedo ser una persona dadivosa, yo puedo ser una persona incluso filántropo, yo puedo tener muchas características que son contrarias a esta envidia y no significa que esté actuando desde la conciencia. Claro, no quiere decir que una donación que haga un filántropo a un centro o una fundación donde hay gente necesitada no sirva. Desde luego sirve, pero no necesariamente se está haciendo con conciencia. Puede estarse haciendo simplemente
porque tenemos allí las programaciones contrarias a envidia. Fíjense ustedes nomás la envidia, uno tiene un mal concepto en realidad de casi todas estas legiones. Uno se imagina que la envidia es lo más básico, cuando yo deseo algo que tú tienes y incluso hasta puedo caer en la tentación de quitártelo o puedo buscar allí la forma de tener lo mismo porque es que no resisto que tú tengas un bolso de esta marca, entonces yo voy y tomo el dinero, de alguna forma me lo consigo hasta el que no tengo y voy y me compro un bolso de la misma marca o un auto de la misma marca. Esas son formas de envidia, pero la envidia, como nos la han presentado, está muy limitada. La envidia tiene miles de millones de programaciones. Algunas de estas uno ni siquiera se imagina que hacen parte de la legión de la envidia. Uno imita constantemente las cosas y todos los procesos de imitación pueden estar aquí en lo bueno o pueden estar aquí en lo negativo y al final no importa dónde está, si en lo positivo o en lo negativo, si yo tengo una necesidad de imitar, siempre estoy trabajando allí las programaciones de la legión de la envidia. Entonces, uno busca imitar comportamientos, así sea delante de los demás. Uno busca asimilar normas para poder encajar dentro de una empresa, dentro de una cultura, dentro de una religión. Todas esas situaciones no están dándose desde la conciencia, están dándose dentro de un marco donde yo tengo que manejar una imitación. Otras veces la imitación es simplemente para mí mismo. Yo quiero vestirme así porque es que me gustó ver a alguien que estaba vistiéndose así. O la moda que llegó ahora es de actuar y de vestirse así. Bueno, entonces yo me he visto así. Esas son formas de envidia que no son tan obvias y no las vemos como una envidia mala, ¿sí? Seguir la moda, seguir los patrones de comportamiento, estar en el ejército positivo de la legión envidia, de la séptima legión. Bueno, por ejemplo, hablemos aquí del orgullo. Voy a cambiar colores para que no se nos enrede tanto la información. Dentro del orgullo hay una serie de sublegiones, hay muchas. Dentro de todas estas 7 que acabo de colocar, hay otras categorías. Cada una se divide en 7 sublegiones. Imagínense, esto es enorme, esto es gigantesco, pero hoy estamos dando apenas un vistazo inicial. Por ejemplo, dentro del orgullo hay una sublegión que es la famosa legión del miedo. Cada vez que tú sientes miedo, cualquier miedo a cualquier tipo de cosa, estás usando, sintiendo, actuando, pensando desde una o varias programaciones que son de esta sublegión de miedo que a su vez viene de la legión del orgullo. Pero sabemos que nuestro tipo de sociedad nos ha mostrado que debemos tener valentía, debemos valentía, debemos ser osados, debemos atrevernos. Y lo que hacemos la mayoría de las veces es utilizar entonces programaciones del tipo bueno, entre comillas, pero que siguen siendo programaciones que tienen en su interior una chispa atrapada cada una de ellas y son de esta legión del orgullo. Entonces, fíjate qué curioso resulta ser esto cuando ya lo estudias. Uno siempre pensó que el ego era lo malo, pero el ego era también todo aquello bueno que pensábamos, hacíamos, hablábamos y sentíamos. Entonces ahí es donde uno entra a preocuparse y a decir un momento, pero entonces si el ego es todo lo malo, si el ego es todo lo bueno, entonces ¿qué soy yo? Bueno, pues ya entiendes por qué desde un principio se te dijo que el ego tiene el 97% de la conciencia atrapada y que hay un 3% que desafortunadamente está en los niveles superiores ayudándonos, mas tampoco estamos conscientes de ese 3%, ni siquiera vemos las cosas desde esa perspectiva de ese 3%. Entonces, ¿qué somos nosotros? Aunque contengamos una esencia, volviendo aquí al plano anterior, aunque nosotros como conjunto tenemos una esencia, una personalidad y un ego, básicamente somos la personalidad y básicamente somos el ego.
No somos la esencia, aunque ella sí está trabajando y hace una cantidad de labores que uno ni se imagina. Ella está trabajando, está moviendo, está haciendo, está sosteniendo esta realidad para cada uno y hace muchas, muchas labores allá en niveles superiores. Nosotros acá, desde nuestra perspectiva, somos personalidad y somos ego, y pare de contar. Y aquellos yoes que fueron sacados del ego porque no nos dejan existir y tendremos que pagarlos más adelante cuando tengamos más con qué pagar y fueron enviados a infradimensiones, incluso de ellos tampoco somos conscientes, están allá en las infradimensiones haciendo barbaridades de las que no somos conscientes. Entonces, eso es lo que está pasando dentro de nosotros. Ahí es donde nos centramos. ¿Qué quiere decir esto para nuestro trabajo concretamente? ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, la conclusión de todo esto, amigos, es que tenemos que, por obligación, entender que cuando vamos a desprogramar, cuando vamos a... ¿Cuánto queda? Perdón, un momento, estamos revisando aquí el tiempo que queda de grabación. Acuérdense que son tandas de 40 minutos. Cuando nosotros tenemos que eliminar una programación, cuando nosotros vamos a entrar entonces a analizar nuestro ego y a ver por dónde empezamos a eliminar, que eso viene más adelante, tendremos por obligación que mirar las dos caras de la moneda. Siempre que tú vas a eliminar una programación, tienes que mirar la programación contraria, o sea, la versión buena y también eliminarla. Sí, hay que eliminar las dos, lo bueno y lo malo. Se nos va a acabar el tiempo. No voy a retomar clase aquí por Zoom, sino allí por el grupo. Termino de discutir y les escucho preguntas alrededor de esto. ¿Listo? Entonces salimos, ya se nos acabó el tiempo y regresamos allá a nuestro grupo. No regreso más acá. Por el grupo terminamos la clase.